Buenas tardes, amigos de Cátedra Judicial. Estamos en una reunión más académica propiciada por estos tiempos en los que hay que utilizar estos medios para capacitarnos y para compartir nuestros conocimientos. En esta vez, Cátedra Judicial se complace en presentar a una joven profesional, Violeta Paliza Flores. Ella es nuestra expositora. Nos estará hablando sobre un tema de su especialidad, que es el patrimonio cultural y su importancia en la sociedad. Violeta Paliza Flores es arquitecta por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tiene estudios de maestría en restauración y conservación de monumentos históricos y arquitectónicos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Su actividad profesional se centra en dicha especialidad, en investigación proyectista, en obra, en evaluación y en gestión. Trabajó en el Patronato de Lima, ha sido coordinadora académica de la Escuela Taller de Lima para la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha trabajado para el Ministerio de Cultura en Lima y Puno. Ella también es miembro de ICOMOS Perú desde el 2003 y ha sido su coordinadora en su comité en Cusco del 2014 al 2018. Actualmente es jefe de la Oficina de Proyectos Patrimoniales del Arzobispado del Cusco. Estimados amigos, les vamos a pedir, como ya es una suerte de norma en estas reuniones, por favor tener apagados los micros, estar constantemente vigilando que los micros estén apagados para no interrumpir la exposición. Al final de la exposición, con todo gusto, nuestra expositora va a poder absolver las consultas que tengan a bien hacerle o escuchar de repente algún breve comentario con relación a su exposición. Sin más preámbulo, les dejo en palabras de Violeta Paliza Flores, quien es nuestra expositora en esta oportunidad sobre la importancia que tiene nuestro patrimonio cultural para toda la sociedad. Violeta, muy buenas tardes, ya estás en el uso de la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes algunos conocimientos, experiencias sobre el patrimonio que, como Fernando indicaba, es el quehacer en el cual me he desenvuelto a lo largo de toda mi experiencia laboral, y creo que es de suma importancia, no solamente para quienes este tema es de suma importancia no solamente para quienes se desarrollan en el ámbito del patrimonio, sino para toda la sociedad y todos los profesionales, porque todos tenemos que ver con el patrimonio cultural. Vamos a comenzar con la exposición. Exposición, hay compartir. Sí, compartir pantalla. Maximiza en la parte superior, en la parte de la pantallita abajo. ¿Ya está? En la parte superior, Violeta, en el PowerPoint. ¿Ya está? Sí, ya está. Ya estamos viendo tu PowerPoint. Listo. Vamos a comenzar con las nociones básicas de patrimonio, la definición de patrimonio. La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, que está compuesto por dos vocablos, el patri, de padre, y omnium, de recibido. Lo que estaría definiendo lo recibido por la línea paterna. Es un concepto que se remonta al derecho romano y nos indica que es el legado, la herencia que reciben por línea paterna y va de generación en generación. Esto a la familia en términos amplios, no a la familia nuclear, ¿no? De este término se presta, digamos, la acepción a un término algo más amplio, o más bien más reducido, en el patrimonio como herencia
de, de una persona en la familia nuclear, digamos. Sin embargo, de esta acepción de patrimonio, digamos, en el español en general, pasamos ya a un término de patrimonio que ha sido delineado, digamos, a lo largo del tiempo como la ideología del patrimonio, que nos direcciona más bien al legado que recibe una comunidad o una sociedad de sus antepasados. Y que a su vez este legado caracteriza y diferencia a la sociedad o a la comunidad poseedora. Podemos, este legado puede ser material, inmaterial, y engloba toda la cultura y todo lo que identifica a una sociedad, desde los rasgos físicos, digamos, hasta toda la producción cultural. Y toda esta producción cultural que además se desarrolla en un ámbito geográfico específico. Es así que el concepto de patrimonio ya para el siglo XX, que engloba lo cultural y el ámbito geográfico, se puede dividir en dos grandes grupos, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural, pues, definitivamente se refiere específicamente al ámbito geográfico en el que la sociedad se ha desarrollado. Este puede ser, como ven en la vista, tiene diferentes categorías: reserva de biosfera, monumentos naturales, reservas naturales, parques nacionales. Y luego tenemos específicamente lo que es el patrimonio cultural, el que a su vez también se divide en tangible e intangible. Y el tangible se divide en mueble e inmueble, lo que vamos a ver posteriormente. Aquí rápidamente vamos a ver algunas muestras de patrimonio natural que son del Perú, que son importantes muestras de patrimonio natural en el Perú. Luego pasamos ya a especificar lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural está formado por todos los bienes culturales, toda la producción cultural de una sociedad a lo largo de su historia, de su evolución histórica, que es legada por los antepasados a la sociedad actual. Y este legado otorga una identidad, una diferencia con las otras comunidades. Es lo que le diferencia a las otras comunidades, de una comunidad a otra comunidad. Y esta producción cultural que tiene que ser identificada por la sociedad poseedora o por la comunidad poseedora como con un gran significado que la identifica y que tiene importancia para su historia. Es símbolo de identidad. El patrimonio cultural es importante porque en el proceso histórico se recibe de la antigüedad, es lo que se crea en la actualidad, en el presente, y además se deberá legar a las generaciones futuras. El patrimonio cultural, como les había comentado, se divide en dos grandes grupos, el tangible y el intangible. El tangible viene a ser la producción material, la producción cultural que se materializa en diferentes expresiones, como pueden ser obras de arte, edificaciones, obras de ingeniería, todo aquello que pueda ser
visto, palpable, pueda ser tocado. El patrimonio tangible a su vez se divide en mueble e inmueble. Mueble es la definición es aquel que se pueda trasladar, que para su interpretación y para su disfrute, digamos, no está ligado a un ámbito geográfico específico. Este puede ser trasladado. Dentro de esta categoría están los objetos arqueológicos, etnográficos, colecciones paleontológicas, artesanías, expresiones folclóricas, artesanales, objetos metalúrgicos y muchas otras categorías, como podemos ver en esta diapositiva. El patrimonio tangible inmueble es aquel que está ligado a un lugar específico y no puede ser trasladado. Su interpretación está ligada al ámbito geográfico en el que se edificó o se desarrolló. Ejemplos son lugares, centros históricos, monumentos, obras de ingeniería, paisajes culturales y toda la producción arqueológica también. Tenemos acá algunas vistas de ejemplos de patrimonio tangible e inmueble de diferentes épocas de nuestro país. La otra categoría de patrimonio es la de patrimonio intangible. Es aquella parte de la cultura, de la producción cultural que no podemos tocar, pero que coincide de repente con la definición de cultura, es la expresión de los saberes ancestrales, las formas de relaciones, el modo de vida, las creencias, la religión, la forma de conceptuar el universo, de relacionarse entre sociedades y entre personas, es la memoria colectiva, la música, el vestido, las costumbres, la gastronomía. Es todo ese universo cultural que define a una sociedad y que la aglutina. Es el patrimonio intangible, no es solamente del pasado, digamos, es aquello que se sigue practicando en la actualidad. Es por eso que también como definición o como otro nombre al patrimonio intangible se le denomina como patrimonio vivo, porque está presente en la actualidad, tiene raíces en el pasado, pero su práctica se continúa dando y será legado también a las futuras generaciones. La diferencia del patrimonio intangible con el patrimonio tangible es que este todavía se va transformando, es dinámico y tiene intercambios culturales y su dinamicidad hace que no sea rígido y pueda ir cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos acá, por ejemplo, la muestra de lo que es el tejido en Pisa, que son saberes que van del pasado y aún se siguen practicando en la actualidad. Tenemos saberes de la agricultura, de especies nativas, el vestido, la religión. Esto
ya lo habíamos visto. Acá tenemos bueno, otra vista de una fiesta que también ha sido declarada como patrimonio intangible, es la de Paucartambo. Un poco para entender cómo llega la denominación de patrimonio cultural a nuestros días y por qué se maneja este concepto. Vamos a ver la evolución de la ideología del patrimonio cultural. Esta ideología evoluciona juntamente con el pensamiento. Su génesis coincide con el génesis de la idea de monumento y de la preocupación por el monumento y su rescate en sí. Se remonta al siglo XVIII con el descubrimiento de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Este descubrimiento que fue tan importante en su momento y pone en evidencia los valores de la cultura clásica romana, genera un boom y una preocupación por conocer objetos. En un primer momento, los objetos y las expresiones culturales de las culturas clásicas. Y a su vez esto genera la aparición de coleccionistas, quienes empiezan a coleccionar objetos de la cultura clásica y organizan y viajan por el mundo buscando estos objetos en los lugares históricos y en los yacimientos arqueológicos. Esta búsqueda de objetos hace que se difunda el interés por las culturas antiguas y la intelectualidad europea comienza a mirar hacia el pasado y en un primer momento la preocupación de solamente ver objetos, tener objetos, apreciarlos de repente estéticamente, va relacionando con el pasado y con los desarrollos culturales de estas culturas y van buscando, investigando en mayor medida el pasado. Esta actividad de los viajeros que van registrando ya no solo la antigüedad clásica, sino aquellas culturas diferentes, llega también a Sudamérica. En el siglo XIX recibimos muchos viajeros que con el afán de registrar y conocer las culturas prehispánicas, van viajando por Sudamérica. En Perú llegan muchos viajeros. Ellos interactúan con los intelectuales locales y van generando más que generando, confirman el deseo de las intelectualidades locales de estudiar y buscar respuestas en el pasado local. Y esto va generando ya una idea de valorizar las expresiones culturales del pasado como parte de la identidad local. De esta
idea inicial de conocer el pasado solamente por sus expresiones culturales, se va ensamblando una ideología que busca valorizar las expresiones culturales de cada cultura y que sirvan como identidad de las sociedades, de cada sociedad que forma en ese momento o ratifica su cohesión como comunidades. Esta idea es muy fácilmente practicada, digamos, en Europa porque ellos se relacionan con las culturas clásicas y este pasado clásico para los países que se van forjando en Europa les da un contenido de patriotismo, de nación, contenido a sus discursos ideológicos. Y de esa manera es que se va formando la ideología de patrimonio, o sea, patrimonio como sinónimo de identidad, dar contenido a la cohesión de una comunidad, de una sociedad. Entonces, el patrimonio, la definición de patrimonio es netamente, digamos, europea. Sin embargo, esta noción de patrimonio ya en el siglo XX es extrapolada hacia América y en cada ámbito local se asume esta idea de patrimonio para afianzar toda la cultura del pasado que nos cohesiona como sociedades. En un principio los intelectuales que se forman en Europa serán los que vienen hacia Sudamérica a desarrollar esta idea de patrimonio y buscar que a través del Estado se vaya generando espacios de trabajo para la identificación del patrimonio local. Es así que en todos los estados se van organizando o instituyendo instituciones que se preocupen de la identificación del patrimonio. Esto se afirma en 1972 con la Convención de la UNESCO, que es la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural. Y los estados que participan en esta convención suscriben esta convención y es en este momento en el que ya el patrimonio no es un quehacer aislado de los países, sino se convierte en una acción unitaria de todos los países y el patrimonio de la categoría de ser un patrimonio que identifica a una sociedad y preocupa su conservación, su salvaguarda, preocupa solamente a una sociedad, pasará a un ámbito ya mundial donde el quehacer es de todos, la salvaguarda del patrimonio será de todos y se acuña, digamos, el término de patrimonio de la humanidad, que ya tiene un valor universal y este será identificado, registrado por la UNESCO. Serán las expresiones culturales más notables de cada pueblo que tengan el valor universal excepcional
y que puedan identificar a una sociedad y que tengan un valor de autenticidad que pueda, y que no sea repetible y que en otros ámbitos, entonces podrá tener esta denominación de patrimonio de la humanidad. El patrimonio inicialmente, el patrimonio cultural, se definió o trabajó inicialmente las expresiones materiales, es decir, todo aquello que podemos ver y tocar. Ya posteriormente, hacia la década entre del 80 y 90, se desarrolla o se desarrolla la preocupación, diríamos, por el patrimonio inmaterial, el patrimonio vivo, las expresiones culturales vivas, intangibles, y para el 2003 se tendrá una nueva convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que es la que da el marco normativo para identificar, reconocer, valorar y fortalecer las expresiones culturales del patrimonio inmaterial y de los pueblos que la practican. Vamos a ver algo, por qué el patrimonio cultural es importante. Lo he venido ya repitiendo, pero es solamente remarcar. El patrimonio cultural es importante porque es el legado de cada comunidad, es el legado del pasado, de los ancestros a cada comunidad. El patrimonio cultural de las comunidades es el que diferencia una sociedad o una comunidad de otra. Es decir, es su identidad. Es la base de la identidad. En base al patrimonio, a este legado histórico, es que uno se puede reconocer como perteneciente de una sociedad y no de otra. Esta importancia de la identidad y de ser parte de algo cada vez es más importante aún en esta época porque con la globalización y la homogeneización de la cultura, el peligro de la identidad y de perder las raíces de nuestros antepasados es más latente. Y podríamos perder la noción de pertenencia a algo. Entonces, yo siento que el patrimonio cultural ahora es mucho más importante porque nos para en el lugar en el que estamos. Somos parte no solamente de un ámbito geográfico, somos parte de una sociedad que siente, que ríe, que canta, que habla, que se relaciona de una forma. Y eso es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural son nuestros edificios, son nuestras ciudades, es nuestro paisaje, es nuestro acento, la forma como hablamos, nuestros modismos, es la forma como nos comunicamos, la forma como nos relacionamos con nuestro entorno, es nuestra historia, y todo ese conglomerado cultural, todas esas expresiones culturales son la base para poder desarrollarnos hacia el futuro. Y además es importante porque tenemos que salvaguardar este patrimonio, tenemos que salvarlo de todas las amenazas que existen
para poderlo legar a nuestras futuras generaciones, porque si no lo salvaguardamos, si no luchamos por su autenticidad, por su conservación, no vamos a ser capaces de dejar algo mejorado o algo, una producción cultural del pasado que se amalgame con la producción cultural actual para dejar a nuestras futuras generaciones. También es importante porque sí, el patrimonio cultural es un recurso que debemos saber administrarlo y gestionarlo. Algo que en todo este tiempo que vengo trabajando en patrimonio, y muchas veces me lo han preguntado, ¿cuándo es patrimonio un objeto, una edificación? Es decir, ¿en qué momento un bien se convierte en patrimonio cultural? Lógicamente, no todo lo que es antiguo puede ser patrimonio. Aún he escuchado ideas de que al cumplir un determinado tiempo de vida ya debería de ser patrimonio. Incluso me han preguntado, arquitecta, a los 50 años ya es patrimonio, ¿no? Y la verdad que eso no es un determinante para ser patrimonio. Muchos de nosotros ya seríamos patrimonio de ser el caso. Pero es patrimonio una producción cultural, independiente de su antigüedad o de su expresión estética, que todo por su significación para la sociedad o comunidad que lo posee. El término de patrimonio cultural en realidad es subjetivo, porque un bien puede ser patrimonio para una comunidad por los valores y por el significado que ésta tenga para esa comunidad, y para otra no serlo. Es subjetivo, nuevamente, por el contenido no solo histórico, sino el contenido y la relación de la comunidad con este bien. Puede haber bienes de mucho valor artístico que sin embargo han dejado en el transcurso del tiempo, del pasado, han dejado de tener uso o significado para una comunidad, y este valioso bien artístico no tendrá un significado importante o valioso para esa comunidad, como podría tenerlo simplemente un APU que no tiene contenido artístico probablemente, ¿no? Entonces, la definición de patrimonio cultural es completamente subjetiva, y la importancia, y lo ideal sería que el registro del patrimonio nazca de la propia comunidad. Es así que le podría dar mayor contenido, mayor significancia al patrimonio que está registrando, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio, pues, la patrimonialización en realidad es vertical, ¿no? En realidad es del Estado hacia las comunidades. Sin embargo, ahora sí, a partir de este año, si no me equivoco, se va a implementar la consulta
previa para ver si realmente aquellos bienes que se van a declarar como patrimonio nacional están en una comunidad, realmente tienen una aceptación como patrimonio en la comunidad poseedora, ¿no? Otra cosa que es importante señalar es que para ser patrimonio no tiene que ser únicamente producciones artísticas notables. Existe el pequeño patrimonio, que es además el patrimonio que está descuidado en la actualidad, que son pequeñas, son materialmente expresiones simples, sencillas, de comunidades menores probablemente, pero que son muy significativas para esas comunidades y por ende deben ser reconocidas como patrimonio para esa comunidad, sin importar que al comparar con el patrimonio de otra comunidad, materialmente no pueda ser tan vistosas, si se quiere, ¿no? Eso también es importante anotar en el patrimonio, que no se puede comparar bienes patrimoniales entre ellos. Cada uno tiene su propio significado, su propio contenido, y cada uno responde a un proceso cultural diferente. Entonces es imposible equiparar producciones culturales de diferentes momentos históricos y de diferentes procesos culturales. Todos son valiosos y valiosos para la comunidad poseedora sobre todo. El patrimonio cultural tiene una característica importantísima que no puede estar, que no se puede separar de lo que es el patrimonio cultural, es la autenticidad. La autenticidad tiene que ver con la veracidad del testimonio, ¿no? Que el patrimonio cultural transmita la veracidad del contenido, del símbolo, del significado de ese bien. Es, digamos, la característica más importante que debemos de salvaguardar en el patrimonio cultural. Y de repente, además de ser lo más importante, es lo que está más expuesto cuando el patrimonio cultural es gestionado, ¿no? Muchas veces podemos atentar contra la autenticidad, generando cambios en el patrimonio, tanto en el patrimonio material como en el inmaterial. Acá, ejemplos de autenticidad y de no autenticidad. ¿Para qué conservamos? La preocupación de conservar el patrimonio cultural es para que justamente este legado que hemos recibido, que es de un proceso histórico largo e importante que nos da identidad, y que lo podamos legar a las futuras generaciones. El patrimonio cultural es un recurso no renovable y es frágil. Si no tenemos la preocupación de conservarlo, de salvaguardarlo, muy fácilmente este puede desaparecer. Es
muy frágil y existen muchos factores que atentan contra el patrimonio. Debemos de conservar para mantenerlo y poderlo transmitir a las futuras generaciones. En esta lámina podemos ver todas las amenazas que pueden existir para el patrimonio, desde las naturales y las humanas o antrópicas, que como pueden ver, las humanas son más drásticas, digamos, son más, hacen que el patrimonio sí pueda desaparecer y muy rápidamente, porque la naturaleza atenta contra el patrimonio por todos los factores que tiene, pero sin embargo su degradación se hace a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la degradación por factores humanos puede ser en días, para desaparecer una producción cultural de siglos. Entonces, nuestra preocupación por la salvaguarda y la conservación debe de ser muy difundida, digamos, en la sociedad, porque todos debemos de preocuparnos por la conservación del patrimonio. ¿Qué podemos hacer para proteger el patrimonio, que es tarea no solamente de quienes trabajan en la conservación, sino de toda la sociedad? En principio es registrar, es decir, hacer un inventario, identificar el patrimonio, y una vez inventariado, tenemos que investigarlo y estudiarlo, porque si no conocemos a fondo los valores del patrimonio, en qué se sustentan, cómo ha sido hecho, qué significa este patrimonio, cómo, por qué y para qué se hizo, todo ello tenemos que saber para poderlo valorar y para luego ya planificar su gestión y si es el caso, conservarlo, ¿no? Es importantísimo incluir en los niveles educativos la noción de patrimonio. Incluso se deberían de introducir cursos de patrimonio en la currícula de colegios a diferentes niveles, porque si estamos viendo que el patrimonio es tan importante porque nos da la base de la identidad como comunidad, como sociedad, como país, si no educamos y no informamos sobre esta importancia y sobre lo que es el patrimonio y sobre las bases del patrimonio y sobre las características y lo que sabemos del patrimonio, simplemente estamos omitiendo la posibilidad de afianzar la identidad como un grupo, como nación. Otra cosa que es importantísima es que se tiene que estimular la participación ciudadana, es decir, todos tenemos que participar, no es tarea solamente del Estado, de los funcionarios y de quienes están involucrados directamente en el quehacer de patrimonio. Somos todos, porque el patrimonio depende de acciones muy simples, como el respeto al pasar por una edificación patrimonial, tan solamente acciones como no poner la mano, no generar basura, y mejor ya no hablo de otras acciones que son muy comunes en nuestras ciudades, que son simples y comunes para toda la sociedad. Si no tenemos ese
ese conocimiento y esa noción de defender el patrimonio y de salvaguardar el patrimonio y por qué lo hacemos, simplemente no lo vamos a hacer. Entonces, tiene que ser un trabajo participativo y de ancha base, a todo nivel. Obviamente se tiene que fortalecer la formación de los técnicos, de los funcionarios y de las comunidades poseedoras para que el patrimonio pueda permanecer y pueda ser adecuadamente conservado. Otra cosa importantísima es elaborar normativa de protección. Existen leyes que protegen el patrimonio, sin embargo, yo creo que debemos de elaborar normas que se ajusten más a nuestra realidad del patrimonio y que faciliten su gestión, faciliten su conservación y que se enfoquen en el patrimonio y no tanto en la inversión o la facilidad de los trámites como se ha venido haciendo las últimas, en las últimas normas que han sido derivadas más por facilitar inversión, facilitar trámites que por una preocupación del patrimonio en sí. Hablando del marco legal, bueno, tenemos la ley 29565 que crea el Ministerio de Cultura, que se da el 2010. En medio de todo, o sea, a pesar de que ha sido demorada es la creación del Ministerio de Cultura, ha sido algo muy importante porque de hecho tener un ministerio que entre una de sus principales funciones tenga la preocupación, la gestión, la salvaguarda, el patrimonio, era imprescindible en el Perú. Es un ministerio joven, es cierto, si comparamos con los otros, pero ya no tan joven. Tiene la obligación de seguir trabajando en el patrimonio, tiene mucho, mucho por hacer, y bueno, seguro que en las preguntas o en los comentarios tendremos algo sobre lo del ministerio. Luego tenemos la ley 28296, que es del 2004, es anterior a la creación de la ley de la creación del Ministerio de Cultura. Sin embargo, se mantiene vigente, ha sido modificada con algunos decretos. Sin embargo, en esencia, sigue siendo, bueno, es la que da la base de lo que las definiciones de patrimonio en el Perú, su salvaguarda, su registro, y es, digamos, la norma que nos permite gestionar el patrimonio y trabajar en y salvaguardarlo, ¿no? Estas son algunas modificaciones. Finalmente, si el patrimonio cultural puede ser un recurso. Es una pregunta. Digamos que los puristas del patrimonio cultural dirían que no, que el patrimonio cultural tiene que ser para las sociedades poseedoras y su importancia es histórica, identitaria, de transmisión a las futuras generaciones. Sin embargo,
no es posible soslayar el hecho de que el patrimonio puede ser utilizado como un recurso para coadyuvar el desarrollo de las sociedades poseedoras. El dilema es cómo lograrlo, porque es cierto que al generar actividades económicas con el patrimonio, se genera un encuentro entre intereses que pueden ser diferentes y generar tensiones que terminen con la pérdida del patrimonio cultural. Sin embargo, se debe hacer, porque la conservación del patrimonio requiere de recursos. Y estos recursos no son pocos los que se requieren. Se necesita que se generen recursos que se reinviertan en el patrimonio, que el patrimonio pueda ser conservado. El patrimonio puede ser, en la parte económica, digamos, definido como un capital cultural, que puede servir para actividades económicas que generen desarrollo económico para la comunidad y que además pueda ser reinvertido en su conservación. Es un esquema, digamos, de cómo esto debería de ser un engranaje entre la comunidad poseedora del patrimonio y las actividades económicas que se puedan plantear. No he querido poner solamente turismo, que es la actividad, digamos, por excelencia que se puede definir para el patrimonio. Pueden haber otras actividades, ¿no? Sin embargo, el turismo será pues la actividad por excelencia que pueda trabajar con el patrimonio. Eso sería todo. Si tienen alguna... Gracias, Violeta. ¿Me Muchas permiten? gracias. Voy a prender la luz. Sí, sí, no te preocupes. Bien, mientras Violeta prende la luz, les voy a pedir, si alguien tiene que hacerle alguna pregunta, que por favor abre el micro y la formule. Viole, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla ya? Bien, si existe alguna pregunta, nosotros encantados de poder absolverla. ¿Sí? Bien, les voy a pedir que por favor apaguen los micros. Bien, Violeta, un poco para de repente abrir una conversación, un diálogo. Nosotros vivimos en una ciudad, el Cusco, que tiene muchos testimonios culturales, tanto incas como post-incas, vamos a decir, ya con la llegada de los españoles, esta fusión de nuestras culturas. Y por tanto es una ciudad en la que se ve en conflicto el tema de la conservación y el tema de la modernidad, y hemos visto que no muchas veces se han presentado problemas. ¿Cómo conciliar la actividad de conservar el patrimonio y su importancia, por tanto, frente a lo que es inevitable, que es la modernidad, las construcciones? ¿Cómo podemos conciliar esto? Tienes que abrir tu micro. Abre tu micro, Viole. Ya, ahora sí. Es que en realidad el problema es nuevamente formación. Si todos supiésemos que
Cusco, o sea, Cusco es patrimonio, pero ¿por qué? Si conociésemos la historia, si conociésemos cómo se ha dado la evolución histórica de la ciudad y cuál es la importancia de estas estructuras que ahora son parte de nuestra ciudad, sería casi un proceso sin tensiones, seguir construyendo, seguir haciendo edificaciones en la ciudad sin alterar o sin ser agresivas, no digamos alterar, sino sin ser agresivas al legado histórico de la ciudad. Pero como en ciudades como Cusco, que ya tienen una población, digamos, algo mayor, se ha cortado el proceso histórico, es decir, las poblaciones tradicionales de Cusco que se identifican con la ciudad, que sienten la ciudad, que conocen su pasado, que conocen su valor y que además la quieren, o sea, no es solamente conocerla, sino sentir que la quiere la ciudad, que quiere su pasado. Si hubiese esa continuidad, sería casi lógico que todos seguiríamos respetando el entorno y seguiríamos haciendo arquitectura, porque lo lógico es que sigamos produciendo arquitectura, edificaciones, que vendrá a ser el patrimonio del mañana, ¿no? Pero como esos procesos, esa continuidad se ha roto, de pronto tenemos población que no se identifica con la ciudad, no la quiere, o sea, la ve, de repente le gusta, pero no la quiere. Entonces, cuando le toca hacer su edificación, cuando le toca hacer su producción en la ciudad, le da espaldas a la ciudad y hace pues lo que está en su mente, ¿no? Porque no hace suya la arquitectura y los valores de la ciudad. Entonces, a ver si con eso me dejo explicar que al final la modernidad se debe dar, pero en ámbitos históricos debe ser respetuosa, porque a ver, si pensamos un poco en nuestro pasado, es cierto que sabemos que la ciudad inca tenía pues unas características X y vienen los españoles, a quienes nosotros los tenemos como odiados conquistadores que vienen y nos traen una cultura, etcétera, etcétera, pero sin embargo, ellos mantuvieron grandes porcentajes de la traza inca. Está la plaza, es cierto que se cortó, pero está la plaza siguió siendo plaza, con otras concepciones, con otros significados probablemente, pero se mantuvieron calles, se mantuvieron cimientos, se mantuvieron muros. Ahora, al caminar por la ciudad, podemos encontrar testimonio de la ciudad inca. Y fue un proceso violento. Y aún así se mantuvo la traza, o un buen porcentaje de la traza. Y sin embargo, en estos tiempos modernos, que no estamos hablando de un proceso violento de conquista, de cambio de significado, de borrar el pasado, sin embargo ahora somos con nuestra arquitectura igualmente de violentos, porque introducimos estructuras que no conversan con
los valores y la identidad de nuestra ciudad. Tenemos que seguir produciendo arquitectura, tenemos que seguir produciendo arte, tenemos que seguir produciendo cultura. Pero cuando ésta se sobrepone o acompaña la cultura tradicional, debemos de ser respetuosos. Modernidad sí, pero respeto también, porque tampoco es legítimo imitaciones. No sería legítimo que en las nuevas edificaciones repitamos la arquitectura del centro. Eso sería un falso histórico, falso estético, como se utiliza en el argot conservacionista, digamos, ¿no? No sería lógico, no sería responsable hacer ese tipo de arquitectura. Tenemos que producir de acuerdo a la época, a nuestra modernidad, pero de forma respetuosa. Violeta, Maritza nos está haciendo una reflexión por el chat y nos indica cuáles son las razones por las que el colectivo cusqueño, es decir, todos nosotros, fiscalizamos, ¿no? El tema del patrimonio frente a la inversión que viene de fuera, pero no nos fijamos en las propias agresiones que nosotros hacemos. Bueno, yo de lo que he entendido de tu exposición puedo encontrar la explicación en que no tenemos una conciencia sobre lo que es nuestro patrimonio, porque de tenerla a plenitud, nosotros seríamos los primeros conservacionistas del patrimonio y no los propios agresores de nuestro patrimonio. Pero el tema de las inversiones que vienen de fuera, yo recuerdo desde hace mucho tiempo que cada vez que se hace un hotel, se habla de agresiones al patrimonio, transgresiones a la reglamentación, que han agredido el patrimonio, que ha salido un muro, que lo han movido, que eso no estaba así. Entonces hay siempre esa tensión, ¿no? Yo puedo entender que deben ser empresas que obviamente quieren rentabilizar al máximo la compra de un inmueble que puede ser patrimonio cultural y van a pensar, como tú acabas de decir, de repente con el ánimo del empresario de querer sacar más provecho de un espacio que de repente ya no era como es, y entonces se encuentra la justificación de que se hace una serie de modificaciones y transgreden, digamos, lo que es el patrimonio. Eso digamos que lo entendemos, pero ¿dónde están las autoridades para no poner coto en su oportunidad a esas agresiones? Esa es un poco la preocupación, ¿no? O sea, ya no vamos a fiscalizar a los cusqueños, pero hay autoridades encargadas de dar licencias, permisos, autorizaciones. Y en consecuencia, ¿qué pasa con ese nivel de protección frente a una inversión en un ámbito, digamos, de nuestra ciudad, como el caso de Sapi, por ejemplo, que es lo más próximo, inmediato, anterior que tenemos? ¿Cuál tú crees que es la falla ahí? Sí, tienes toda la razón cuando dices que es desconocimiento. En todos los niveles. Si no conocemos el proceso histórico de la ciudad, no podemos defenderlo. Si no conocemos los valores que encierran cada expresión cultural, no podemos defenderlas. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque justamente en los ámbitos de formación, en la parte educativa, no se contemplan estos contenidos. Cada comunidad en los niveles primarios, secundarios, deberíamos de abordar temas de patrimonio como definición en general y además de identificación del patrimonio local para conocerlo. No tenemos que estudiar mucho, sino por lo menos puntos básicos de cada patrimonio, cada expresión cultural que tengamos en nuestro ámbito. Y
se puede verificar que esa falta de formación no solamente es de la sociedad, digamos, que no está involucrada en el quehacer patrimonial, sino también de los funcionarios, porque es probable que en estos casos emblemáticos que tenemos de atentados contra el patrimonio, haya corrupción, pero también es probable que haya desconocimiento. En el caso específico de SAPI, si el arquitecto revisor hubiese tan solo visto algunos planos antiguos del Cusco y hubiese visto la traza de estos planos antiguos, y es más, si hubiese tenido alguna preparación histórica o por lo menos alguna inquietud, se hubiese dado cuenta que en esta zona de Sapi debían existir terrazas y que en todas las descripciones de la ciudad inca indica que hacia el río Sapi habían terrazas en los dos lados, hacia los dos lados, en las dos vertientes. Y las terrazas incas son con muros de contención, es decir, con andenes. Y si hubiese tenido algo más de información, como Donato siempre lo indica, hubiese sabido que había una continuación de una calle ahí, de un camino. Entonces, ya con esa base, con ese conocimiento, al revisar el proyecto, hubiese preguntado, ¿encontraron algunos vestigios? ¿Y cómo debería de ser esa propuesta? La propuesta caía por sí sola, tenía que ser aterrazada, respetando la geografía, digamos, la pendiente, ¿no? Y para salvar la pendiente tenían que ser terrazas, lo que ya se hizo en la época inca. Entonces, es desconocimiento. Y como lo digo, lo más triste es que también se da en el ámbito de los funcionarios técnicos involucrados en el patrimonio. Es de repente mucha carga laboral y que no pueden estudiar cada caso específico, ¿no? Pero, no sé, necesitamos mayor formación en todos los ámbitos, estudiar un poco más, investigar un poco más, porque no se puede hablar de patrimonio si es que no hay investigación, realmente. Cuando se define patrimonio, tienes que saber por qué es patrimonio eso, ¿no? No es porque es bonito, no es porque es estéticamente agradable. Tienes que llegar al fondo del asunto, y ese es el significado. Y para conocer el significado, o por qué se hizo, tienes que saber cómo, cuándo, y tratar de conocer todo de ese patrimonio, ¿no? Ok, Viole, la señora Mariana Muldepis quiere hacerte una pregunta. Buenas Mariana, noches, perdón. te escuchamos, Mariana, te escuchamos. Ya. Buenas noches, Violeta, buenas noches, Fernando, buenas noches a todos. Me ha encantado tu presentación, Violeta. Te felicito, te la agradezco. Y toda tu sapiencia, todo tu conocimiento del Cusco está volcado aquí, ¿ya? Yo quisiera hacer una pequeña observación de mi parte. Nos guste o no, somos resultado de la violencia de ese encuentro en Cajamarca. Es terrible, terrible, pero eso somos. Y es parte del patrimonio nuestro no negar nuestra identidad. Cuando alguien arremete contra nuestro origen, contra nuestro lado español, llamémoslo así, castellano, yo digo, no escupamos al cielo, porque nos cae a todos.
Ya. Entonces yo a partir de esto quisiera aquí pedirte que nos ampliaras un poquito de un tema que a mí me parece muy importante porque fuiste tú la primera que lo notó. Que cuando estaban haciendo, y tú me lo enseñaste además, cuando estaban haciendo creo que una instalación de gasfitería ahí en la calle Mantas, me parece que se llama, yo no soy cusqueña, ya, esa parte, y de pronto apareció el Cusco subterráneo. Impresionante. ¿Ya? Y yo te pediría que nos ampliaras un poco sobre ese tema, porque se tapó. Yo creo que hicieron bien en taparlo, porque no estábamos listos para, para destaparlo. Pero, en fin, un comentario tuyo sobre ese tema concreto. Gracias, Mariana. En ese momento, todos deben recordar cuando aparecen estos vestigios en la calle Mantas, se aprecian muros muy trabajados de filiación inca, se aprecian algunas gradas. Por supuesto, todo fue cerrado, no se pudo hacer una visita, de repente conocer de qué, si las personas que lo estaban registrando podían identificar de qué se trataba. Se habló mucho y en ese momento hubo casi era una disputa. Unos querían que se exponga y otros que se tape. Como dice Mariana, al menos nuestra posición como ICOMOS fue que en ese momento se cubra y que más bien se plantee la posibilidad de hacer un proyecto de investigación integral con todos los recursos del caso y con todo el tiempo del caso, que plantee la investigación arqueológica de la plaza, en primer lugar, y luego deberíamos de ampliar a una investigación arqueológica de todo el centro histórico, lo que nunca se ha hecho. Lo que sabemos es por crónicas, por historiadores, pero ¿cómo es posible que Cusco, que es una ciudad prehispánica, no tenga una investigación profunda arqueológica y que no tengamos certezas de lo que existe aún? Sabemos que es un proyecto de largo aliento, una investigación arqueológica de una ciudad no se va a hacer en 1 año o en 2 años, pero se tiene que plantear para que en algún momento se haga y se haga de la mejor manera, rescatando toda la información que se pueda conseguir para interpretar mejor nuestra ciudad, corroborar las versiones de los archivos, corroborar las versiones de los historiadores, con vestigios físicos de lo que aún queda de nuestra ciudad. Y en base a eso, recién plantear qué hacemos, qué ponemos en valor, qué no ponemos en valor, qué exponemos, qué no puede ser expuesto por conservación, o qué no puede ser expuesto porque simplemente no va a ser entendido, y de esta manera poder gestionar nuestra ciudad histórica de mejor manera. O sea, si no conocemos nuestra ciudad, ya qué podemos pensar pues del resto de vestigios arqueológicos que tenemos a lo largo de todo el departamento. Entonces, el comentario va a esto, ¿no? Que en cualquier momento que abramos una calle, que hagamos una obra en la ciudad, es probable que encontremos vestigios de nuestra ciudad, pero que lamentablemente no los
probablemente el ministerio los registra y los guarda, pero la población no tiene memoria de estos vestigios que se van encontrando, no tenemos una memoria de todo lo que existe o de todos los estudios que existen, que pueda estar recopilada y que pueda estar digeridamente expuesta a la sociedad para que todos conozcamos los valores de esta ciudad en la que vivimos, como ciudad inca, como ciudad española y como ciudad actual. Bien, Violeta, Eldi Flores nos va a hacer una pregunta. Eldi. Gracias, Fernando. Violeta, primero felicitarte y tenía dos cuestiones que quería consultarte. Desde el trabajo que realizas con la Iglesia Católica, ¿cómo ves tú este tema de la participación ciudadana de la que nos hacías referencia, ¿no? Que la ciudadanía tiene que participar y ser parte de la protección del patrimonio? Pero si a esto le sumas en realidad que en estos últimos años ha habido un fuerte proceso de migración y la población migrante ha ocupado el territorio, ha hecho una mala ocupación y por ende también ha hecho un mal uso de nuestro patrimonio, y es lo que tú decías, ¿no? La gente no nos educa, no conocemos, no queremos, pero también tiene que ver con estos procesos migratorios porque nuestras autoridades quizás no han tenido la capacidad de generar en estas nuevas poblaciones ese sentirte parte de este Cusco que nosotros que hemos nacido acá lo sentimos y por eso lo queremos, ¿no? ¿Cómo crees tú que se debería desde las instancias del Estado, llámese ministerio, llámese la municipalidad, que son el ente fiscalizador y el que debe generar también estos procesos de protección, no haya podido calar o realmente trabajar en función a esto? Porque siempre escuchamos, el ministerio no hace, la municipalidad no fiscaliza, todos sacan sus carteles fuera de sus locales, y eso de alguna manera ya es una mala visión de nuestro patrimonio, ¿no? Mal uso de los espacios. ¿Cómo crees tú que la ciudadanía podría trabajar para mejorar esto y qué deberían hacer las entidades competentes frente a este problema? Gracias, Eldi, por la pregunta. Efectivamente, tú lo has dicho, y es algo que está en mi cabeza hace muchos años. La población nueva que viene ya, digamos, formada, o sea, vienen jóvenes de comunidades, de otros departamentos, no conocen la historia del Cusco. Y obviamente lo que no conoces no lo quieres, lo que no quieres no lo respetas. Entonces, esa ecuación simple no ha sido solucionada ahora, porque yo creo que como entidades responsables, sea municipio, sea ministerio, como que no la han identificado, ¿no? Se deberían de hacer trabajos de formación a nivel barrial, si se quiere, y no solo en el centro histórico, porque todo se enfoca con los barrios del centro histórico, y la gente que vive, que aún vive en el centro histórico, yo creo que sí tiene identificación con el centro histórico, porque ya son rezagos de familias antiguas, ya no hay población nueva en el centro histórico, ha sido un poco como despoblado, ¿no? Entonces hay que trabajar con las comunidades periféricas de manera sostenida, porque tú no puedes programar un taller participativo un domingo al año y nos vemos de acá a 5 años. Eso no es formar, porque tiene que ser sostenida la formación y que no solamente hable de historia, que no solamente hable de valores patrimoniales, sino también de formas y respetos, ¿no? De cómo afrontar el vivir en una ciudad histórica. Y tiene que ser sostenida porque la comprensión humana es muy... o sea, se va muy rápido el conocimiento en el cerebro humano, tienes que estar constantemente para que un
un concepto quede, ¿verdad? Entonces, esos talleres que se realizan un domingo para poner un cheque en tu programación no sirven de nada. Tiene que ser algo sostenido, tiene que haber campañas publicitarias, si se quiere, colocación de banners, editar revistas, trabajar con las radios, pero contenidos que sean simples de digerir y que sean agradables hasta al leer para que puedan ir interiorizando estos valores. Es un trabajo arduo que hay que hacer, que se debió hacer hace 20 años, cuando se declaró el Cusco como patrimonio de la humanidad, que se debió hacer antes inclusive, y no tendríamos pues la periferia que ahora tenemos, que son paramentos de ladrillo expuesto, que dan el entorno al centro histórico y que le dan la espalda a la ciudad y a la historia, ¿no? No, creo que era todo. Sí, bien, Viole. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Giret López, quien quiere hacer una pregunta. Tiene que prender el micro. Tiene que prender el micro. Tiene que prender el micro. Doctor, ahora. Ya. Sí, ahora sí está, ahora sí. Sí, le escuchamos, ahora sí. Adelante. Muchas gracias, doctor. Estoy acá aprovechando la conexión de mi esposa. Ante todo, agradecerle a Violeta y también a usted por la oportunidad que nos da de participar. Estamos escuchando entrecortado. Sí, hacerle una pregunta a la expositora. Se ha señalado de que patrimonio cultural no solamente es lo material, sino también lo inmaterial. Yo, por motivos de trabajo, he tenido que salir de la ciudad de Cusco e irme, bueno, a estar aquí en la capital, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puedo observar, doctor? Acá observo que los limeños, a diferencia de los cusqueños, pues no tienen ese sentimiento de cultura, o sea, ese sentimiento de amor hacia la cultura incaica, por ejemplo. Y eso es porque de repente ellos no han vivido, no han estado día a día viendo... ¿Se me escucha? Sí, sí, estamos escuchando. Hola. Sí, escuchamos, sí. Viendo a diario, pues, todo el patrimonio cultural que tenemos allá, ¿verdad? Las fiestas, los restos arqueológicos y demás. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿solamente es necesario un trabajo en formación a nivel barrial o también es necesario que se haga un trabajo a nivel de las personas que dirigen nuestro país? O sea, por cuanto yo, por ejemplo, puedo observar, es que la gente que está dirigiendo nuestro país no tiene ningún respeto, en apariencias, por el patrimonio cultural peruano, ¿no? Porque no solamente patrimonio cultural es lo incaico, sino que también acá he podido observar que Lima está llena de inmigrantes, por ejemplo, de hijos de inmigrantes chinos, japoneses, italianos, franceses, españoles, que también ahora son parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, si nosotros estamos queriendo entendernos, como que la expositora ha señalado, desarrollarnos hacia el futuro, yo considero de que no solamente es entender la cultura incaica, la cultura, no sé,
mochica, no, sino que también debemos también integrarlos, pienso, a las personas que, bueno, pues ahora también con la inmigración llegan a ser parte también de nuestro país, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es que si es necesario que el Estado implemente políticas, pero no solamente viendo la cultura tahuantinsuyoana, sino también tomando en cuenta a las inmigraciones, o no es necesario. Gracias. Viole. Definitivamente sí. El patrimonio, como habíamos dicho, si bien es un legado del pasado, también es la producción actual, y estas dos conjuncionadas serán el legado a las futuras generaciones. Efectivamente, esas migraciones italianas, chinas, ya están integradas en nuestra cultura. Cuando hablamos de patrimonio intangible, hablamos, por ejemplo, de gastronomía, y en la gastronomía es muy fácil identificar cómo estas culturas han aportado en nuestra gastronomía. Es un ejemplo muy sensible, muy fácil, digamos, ¿no? Tenemos el arroz chaufa, que es peruano, no sé, el menestrón, que es italiano. Es así como se va construyendo el patrimonio en los procesos históricos. El patrimonio es el resultado de los procesos históricos. Ese patrimonio gastronómico que ahora lo identificamos claramente será pues un legado a las futuras generaciones, y es probable que haya muchas otras cosas que en este momento no puedo identificar, probablemente expresiones, palabras, inclusive monumentos, edificaciones, ¿no? Hablemos del barrio chino, o sea, todo ello ya es patrimonio que probablemente no está con declaratoria, pero como peruanos sí ya lo reconocemos, lo identificamos, y estás conformando una nueva cultura, la cultura contemporánea, digamos, que se va uniendo a la cultura de los antepasados. Todo es una continuidad cultural. El Tahuantinsuyo fue la suma de las culturas pre-incas. Fue recogiendo, digamos, expresiones culturales, saberes culturales anteriores, los hizo suyos, los mejoró, los engrandeció y generó su propia expresión cultural. Y eso es lo que vamos haciendo, sin darnos cuenta, eso es lo que vamos haciendo en la actualidad también, ¿no? Vamos recogiendo la suma de todo nuestro proceso cultural, lo vamos reelaborando y vamos generando nuestra propia cultura, nuestras propias expresiones culturales. Y será esa la parte que nos corresponde ahora, y será toda la suma más nuestra cultura contemporánea la que quedará para más adelante. Es cierto, cuando se habla de patrimonio, también se registra, se inventaría, se salvaguarda el patrimonio contemporáneo, ¿no? Edificaciones. La antigüedad no es sustancial. Lo importante para que sea patrimonio es que tenga contenido, que tenga significado, que sea parte importante de la comunidad o de la sociedad. Bien, Violeta, el ingeniero Víctor Manuel Chávez González nos hace una anotación histórica. Siempre hay que escuchar a los mayores que han vivido el Cusco antiguo, y dice, lamentablemente en muchos casos han sido las autoridades
las infractoras del cuidado de nuestro patrimonio. Por ejemplo, dice él, la Casa de los Cuatro Bustos en 1974. Mira que nosotros teníamos como 8 años, 6 años, ¿no? El patio principal tenía solamente 3 frentes, nos dice el ingeniero Chávez, con arcos, y se agregó el fondo, la cuarta arquería. La municipalidad había castigado a los infractores con 100.000 soles de multa. Sin embargo, el Ministerio del Interior anuló multa y autorizó la construcción de los arcos que ahora tiene. Como ustedes pueden apreciar por el testimonio de personas que han vivido el Cusco antiguo, y también podemos ver, Violeta, que siempre circulan por las redes sociales, en los Facebook, fotos antiguas del Cusco, que nos muestran lugares, sitios, monumentos, construcciones, arquerías, que ya no existen más. Y tampoco se trata de reconstruir todo eso porque sería materialmente imposible. Quiero, Violeta, una última reflexión con relación a lo que ha dicho Mariana, ¿no? Que tal vez cuando se hizo esta excavación en Mantas, y no era una excavación para encontrar vestigios arqueológicos, era una excavación para mejorar seguramente alguna tubería, algún drenaje por ahí, pero nos encontramos con auténticas construcciones de factura inca, hasta donde se podía ver por la forma del trabajo de las piedras, de las escalinatas que están fotografiadas, obviamente, todo el mundo le sacaba fotos, yo también tengo fotos de ese momento, pero creo que Mariana ha dicho algo muy importante, no creo que estábamos preparados para seguir haciendo un trabajo arqueológico a partir de ese punto, porque sin duda hubiésemos terminado en Suecia, al principio de la calle que va hacia tu casa, y hubiésemos terminado hacia Santa Catalina, y hubiésemos terminado hacia Mesón de la Estrella, y seguramente haciendo trabajos de arqueología hubiésemos encontrado lo que de hecho está ahí, muchos vestigios de la cultura inca que están simplemente, entre comillas, tapados. Tal vez el momento, como ha dicho Mariana, hace que no estemos preparados para buscar lo suficiente en nuestro patrimonio. A modo de conclusión, con relación a ese comentario, Violeta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sobre la acotación del ingeniero, me interesa mucho. Efectivamente, muchas veces las autoridades, los funcionarios y las personas inclusive que están en el quehacer de conservación, de patrimonio, son las primeras en generar problemas de alteración, digamos, del patrimonio. Y nuevamente redundar en que la formación debe de ser exhaustiva en todos los ámbitos, en las comunidades, en la sociedad y en los funcionarios y autoridades con mayor énfasis. Entiendo que las autoridades no necesariamente tengan que tener una formación exhaustiva en lo que es patrimonio, historia, arqueología, pero para eso están los técnicos. Y si los técnicos no son oídos, bueno, a veces también los técnicos no tienen la formación requerida, pero deben de oír a los técnicos porque ellos son los que pueden acotar de mejor manera para la salvaguarda del patrimonio y no aplicar leyes que a veces no están pensadas en el patrimonio, sino en otras, de repente en la facilidad del inversionista o en la facilidad de los trámites. Y algo que me había olvidado mencionarlo, es que sería importantísimo, ya que estamos en una cátedra judicial, ¿verdad? Que sería importantísimo que exista una fiscalía especializada en el patrimonio. Y obviamente esa fiscalía especializada en patrimonio debería de tener la formación y el apoyo de técnicos que puedan realmente salvaguardar el patrimonio
y cuando se tenga que hacer dictámenes o lo que fuese para el patrimonio, sean de acuerdo al patrimonio y no cosas que no se pueden ejecutar y terminen al final en el olvido. Bien. Tengo una persona más que estaba levantando la mano, que no la identifico por nombre porque solamente está con el nombre del aparato el que está llamando. ¿Quién desea preguntar? Si tiene a bien a prender el micro y preguntar. Sí, Fernando, Sí, sí. habla Efraín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya, disculpa la molestia, en este caso. Yo quiero hacer una consulta a la arquitecta. Sí, sí, no hay problema. A ver, mi pregunta sería esta. Ella mencionó de repente en este caso la falta de compromiso en lo que se refiere a lo que es la construcción en SAPI. Y yo quisiera que nos indique o tenga alguna apreciación en qué ha fallado de repente en este caso, ya sean los ministerios o los profesionales de repente que han calificado los expedientes para que se siga de repente o se haya construido eh, la arquitectura de repente en este caso que tenemos, que está tergiversando todo lo que es el centro histórico de lo que es Cusco. ¿Qué apreciación tiene acerca de eso, de esa construcción? Viole. Sí, bueno, definitivamente la construcción es atentatoria al centro histórico. Al final, el resultado de esta edificación es una edificación de 7 u 8 pisos que en ningún reglamento del centro histórico, ni el actual, ni el de hace 2 años, ni el anterior, estaba... nadie puede concebir una edificación de ese tipo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tengo entendido que se presenta un primer proyecto, se obtiene la licencia con este primer proyecto, sin embargo, ya había un error original ahí porque los planos de arquitectura decían una cosa y los planos de ingeniería ya tenían una estructura que era similar a la que ahora es. Entonces, primer error, la comisión técnica debería de revisar los proyectos en conjunto, no separarse el expediente y cada uno llevárselo para revisarlo por su lado. Y la revisión tiene que ser, para comenzar, que ingeniería esté de acuerdo con arquitectura, porque si no, las estructuras no pueden corresponder a otro diseño y ser aprobadas y aprobar un diseño de arquitectura que es diferente. Entonces, eso se sigue dando, ¿no? Que yo sepa, creo que los expedientes técnicos se los dividen por facilidad, ¿no? El ingeniero se lleva lo que le corresponde a ingeniería, el arquitecto se lleva lo que es arquitectura, o lo revisa en el momento que tiene tiempo, no lo hacen conjuntamente. Entonces a mí me parece que ese es un primer error. Un segundo error es que entra una modificatoria del proyecto y se modifica justamente los niveles y se soslaya pues ya el gran edificio que se estaba haciendo de 7 pisos. Algo que ya estaba en curso. Segundo error, la supervisión. Ese es el error para mí más craso, porque cuando los especialistas van y ven que está habiendo un desmontaje de estructuras, y el profesional responsable dice que esas estructuras incas van a ser restituidas al interior de la edificación, eso es inaceptable, o sea, no... Eso que le llaman anastilosis, que es un término de conservación, de intervención, no es anastilosis ni aquí ni en la China. Eso es un intento de reconstrucción de un muro inca. O sea, eso para mí es inaceptable. Y eso se debió ver en la supervisión
de arqueología y de arquitectura. Es decir, ese momento para mí es un misterio. ¿Cómo alguien puede decir que se siga? Cuando uno encuentra una intervención de ese tipo, debería haber paralización inmediata. Llamar a fiscalía, prevención del delito y decir acá se está haciendo algo que no se debe hacer. Eso es lo que yo creo. Y bueno, dejar que siga el edificio ha sido, yo creo que todos omitimos porque pensamos que el otro lo está haciendo. Yo le voy a ser honesta. 2012, yo iba al Ministerio de Cultura y se abrió esa puerta, una puerta de esa construcción, y vi los huecos del sótano. Quise meter mi cabeza para tomar una foto. Me tiraron la puerta a las narices, ¿no? Y fui al ministerio y hablé con uno de los arquitectos y le dije, ¿y la construcción del frente? ¿Has visto lo que están haciendo? Me dijo, tiene licencia, tiene todo. Entonces yo ahí dije, bueno, tiene licencia, estarán viendo, estarán supervisando, ya lo olvidé, ¿no? Y luego reventó, y luego ya es un edificio de 7 pisos. La sentencia ahora dice que se demuela y se deje en el estado anterior. ¿Cómo vamos a dejar en el estado anterior? Demolemos esos 7 pisos y tenemos un tremendo hueco. Un hueco de 20 metros, si no es más. Para devolverlo al estado anterior tendríamos que rellenar cubos de cubos, metros cúbicos de tierra. ¿Eso se va a hacer? Y luego ahí vamos a tener que reconstruir, porque no vamos a hacer anastilosis ni nada, los muros, los fragmentos de muros incas. ¿Eso se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nunca se ha hecho. O sea, yo siento que hay error tras error tras error. Esto ya está hecho. Hay que ver cómo se atenúa y cómo impacta menos a la ciudad. O se va a quedar así, o se va a quedar un hueco enorme, que además va a desestabilizar la avenida Don Bosco, si es que se hace ese hueco. Yo no sé, no entiendo ni el dictamen, ni el proceder de los funcionarios. No, para mí son muchos la suma de errores y de dejar hacer, ¿no? Bien, Violeta, agradecemos tu participación y creo que podríamos llegar a una conclusión, ¿no? Si no podemos tener el Cusco de antes, al menos cuidemos el que hoy tenemos. Creo que ese sería el mensaje de esta reunión. Te agradecemos mucho, Violeta, tu tiempo, tu dedicación para habernos instruido sobre lo que es patrimonio, dado tu opinión sobre algunos temas de interés del Cusco. Y bueno, con el agradecimiento reiterado, nos despedimos de los amigos de Cátedra Judicial que nos han tenido bien acompañar en esta tarde y hasta una próxima reunión. Muy buenas noches.